Saludos, familia orante. Un nuevo programa Nací para orar con Fray Jorge Betancur, religioso de la Orden del Carmen. Estamos meditando, haciendo oración sobre el Evangelio de San Mateo en este año litúrgico. Hoy nos vamos a detener ante la viña del Señor. El texto bíblico que vamos a meditar está tomado del evangelista San Mateo, capítulo 21, versículos 33 al 43. Este es el texto bíblico que habla de la viña del Señor. Hacemos lectura. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los senadores del pueblo: escuchad otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó la casa del guarda, la arrendó a unos labradores y se marchó de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió sus criados a los labradores para pedir el fruto que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a unos, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados, más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último, les mandó a su hijo, diciéndose: tendrán respeto de mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: este es el heredero, venid, lo matamos y nos quedamos con la herencia. Y agarrándolo, lo empujaron fuera de la viña y lo mataron. Y ahora, cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestaron: hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores, que le entreguen los frutos a sus tiempos. Jesús les dice: ¿no habéis leído nunca en la Escritura la piedra que desecharon los arquitectos? ¿Es ahora la piedra angular? Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de los cielos y se le dará a un pueblo que produzca frutos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de San Mateo está llegando a su final y nos está presentando en este capítulo 21. Hace unos programas atrás hablábamos de esos fariseos, saduceos, escribas. Ahora Cristo está frente a los sumos sacerdotes y a los senadores del templo. Y la iglesia se detiene ante esta grandeza y contempla la historia de la salvación. Una historia de salvación que habla de profetas que anunciaron el mesianismo, de caudillos como Moisés y otros que llevaron al pueblo de Israel a una tierra que emana leche y miel. Pero lamentablemente no hicieron caso ni a los profetas ni a los anunciadores de un nuevo reino, ni a Moisés, ni a David, ni a Abraham. Esos hombres a quien Dios llenó del Espíritu Santo para anunciar un reino de justicia y de paz, su reino sobre la faz de la tierra, que implantó la casa de David, una casa que en el principio fue una casa, un reinado de promisión y de bendición. Lamentablemente, el dueño de la viña plantó una casa y la arrendó, esperando que la viña diera fruto. Pero la viña no dio fruto. Y los labradores se convirtieron en ladrones. El mensaje es bien claro en la parábola.
Era un juicio sobre el pueblo judío en la época de Jesús. Un pueblo que se había postrado ante falsos dioses, un pueblo que se había rentado al imperio romano. Un pueblo que se había olvidado del Mesías y estaba esperando un mesianismo de un capitán o un general de una milicia. En cambio, Cristo se presentó. Y cuando dijo que era el Mesías y dio los signos mesiánicos, a él también lo empujaron fuera y lo mataron. ¿Qué va a hacer Dios con los hombres y mujeres que abandonan el camino? ¿Qué habrá de Dios con los hombres y mujeres que han conocido el camino de la salvación y le han dado la espalda? ¿Qué va a hacer Dios con aquellos hombres que han escuchado la palabra de Dios, que han orado y que conocen la verdad y se han esclavizado con otras pequeñas verdades, con las verdades de este mundo? Somos nosotros los que hoy hemos sido llamados como el resto, a quien Él entregará su viña, porque el pueblo judío lo rechazó. Y nosotros somos los hombres y mujeres que vivimos en Cristo. Y nos llamamos cristianos, dejando atrás una antigua ley y lanzándonos a la ley del amor. Ahora es el momento en que tú y yo experimentemos esa gracia. Regresamos pronto. Familia orante, ¿quién es el propietario y quién es el hijo que Él envía para recoger los frutos que le pertenecen al dueño de la viña? El propietario es el creador de cielo y tierra. El hijo del propietario es el Cristo, el Mesías. Y vino a este mundo y se encarnó en nuestra realidad humana para que nosotros conociéramos la verdad y la verdad nos haga libres. Dentro de esa realidad que te he presentado, la viña es este mundo que el Señor ha puesto en nuestras manos y que nosotros estamos llamados a cuidar y a construir, como te decía en programas pasados, la civilización del amor, el reino de Dios sobre la tierra, y construir iglesia, comunidad, donde todos crecemos en la santidad. Hay algo impresionante dentro de la parábola que acabamos de escuchar. Algo que nos puede resultar bien conocido cuando lo leemos con detenimiento. Dicen que cuando fue llevado al Gólgota, a un lugar apartado de la ciudad de Jerusalén, a las afueras del muro que protegía la ciudad, decía hoy el texto bíblico, lo empujaron fuera de la viña y allí lo mataron. Es conmovedor escuchar que dentro de la parábola se está profetizando todo lo que va a ocurrir el día del Viernes Santo, desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. Fue llevado fuera. Lo obligaron a cargar una cruz. Lo azotaron. Cayó bajo el peso de la cruz.
se encontró con su madre, camino de ese lugar que se llama Calvario. Y allí lo despojaron de sus vestiduras, lo crucificaron, lo mataron. Matar al hijo del dueño de la viña y esperar un premio de redención por ese precio pagado por cada uno de nosotros. La parábola dice conmovedoramente: enviaré entonces a mi hijo a ver si a él lo respetan. Pero la historia la conocemos. Aquella tarde del Viernes Santo, hace 2000 años, Cristo fue echado fuera como el hijo del dueño de la viña y allí lo crucificaron. Pagó un alto precio para que los hombres y mujeres, los que no son del pueblo judío, los hombres a quien Pablo llamará los gentiles, los que no son del pueblo judío, puedan experimentar que también somos salvados. El prólogo de Juan dirá: vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Pero los que lo reciben, les da el poder de ser hijos de Dios. Lo hermoso y lo grande es que Él está hablando en el prólogo de Juan de ti y de mí. De una llamada a que nos van a entregar una herencia para que la pongamos a dar fruto y fruto abundante. Y que es un gesto conmovedor de la misericordia. El Hijo que entrega su vida. ¿Y qué va a hacer con aquellos malvados? Realmente eso no es lo importante. Estaba esperando que Él hablara de acción misericordiosa y ellos solo contestaron: pues los hará morir de mala muerte. Y Él responderá: no, la piedra que desecharon es Cristo y ahora es la piedra angular para la salvación de todos. El Hijo muerto para que muchos hijos nazcan. El primogénito de muchos hermanos, porque sobre él van a poner un edificio eterno. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Qué interesante es la parábola cuando habla de ti y de mí. Qué conmovedora pueden ser las palabras de un Dios que le está hablando a un pueblo que posiblemente anacrónicamente no conoce lo que pasó en aquel momento, pero que por las palabras del evangelista, que recogieron las palabras de Jesús, tú y yo estamos imbuidos en una acción salvadora. Él es la piedra angular y nosotros podemos participar de esa gracia, de ese edificio eterno, de ese perdón para dar fruto abundante. No te detengas en el juicio de los sumos sacerdotes, ni de los letrados, ni de los senadores del pueblo. Vamos a un evangelio que da vida, a un evangelio que habla de que Él fue desechado y nosotros fuimos acogidos. Es Cristo. Tú y yo, miembros de una iglesia que está llamada a la perfección, a la santidad. Un gesto del amor misericordioso. Te espero pronto. Familia orante, la viña del Señor es nuestra herencia.
Hoy nos estamos deteniendo ante un gesto maravilloso. Para nosotros los carmelitas, hablar de la viña es una imagen de agricultura. El Puerto Rico que estamos viviendo pues es ajeno a la agricultura, realmente tenemos que ser honestos. Pero esta imagen nos hace volver al Edén. Aquella imagen dentro del Antiguo Testamento, posiblemente una imagen maravillosa de un paraíso que habíamos perdido. Algo que tú y yo posiblemente no lo podemos ni soñar. Un bienestar, una presencia de Dios, un estar en la inocencia de los hombres y mujeres, como habla el libro del Génesis, porque no conocían el pecado. Ahora, volver a esa imagen del paraíso, la viña del Señor y el propietario y el Hijo que muere y que al final nos está diciendo el Evangelio de San Mateo por boca de Cristo a los sumos sacerdotes y a los senadores del pueblo judío, le está diciendo: mira, la piedra que desecharon los arquitectos soy yo. Es un milagro patente. Un precio va a pagar Cristo porque nosotros recuperamos lo que habíamos perdido. Lo que era nuestro se nos arrebató por el pecado. Y lo vamos a recuperar por el que muere y se convierte en la piedra angular de un edificio. Podemos hablar de arquitectura, podemos hablar de una zapata, de unos cimientos, de eso es que está hablando. Es la piedra angular, donde el pueblo judío arquitectónicamente sabía que había una piedra central sobre la que se va ensamblando un edificio. ¿De qué habla el Cristo? Está hablando de una realidad nueva que nos va a regalar y de la que Él va a ser el centro y el fundamento. ¿Hablará acaso de ese reino prometido que una vez perdimos por el pecado y que se nos va a devolver a precio de la sangre derramada para el perdón de los pecados? Porque el Hijo fue empujado fuera y lo sometieron a un dolor ignominioso, dicen los salmos y dicen los profetas. Destrozado, no parecía hombre acostumbrado al dolor. Y aún así, Él entregó su vida para que todos se salven. Son palabras de San Pablo. Entregó su vida para que todos se salven. Escúchalo bien, porque a mí me parece una enseñanza magistral. Algo que no imaginábamos y que Él lo hizo. Entregó su vida para que todos se salven. No un puñado del pueblo judío, no los sacerdotes del templo de Jerusalén, no los senadores publicanos, no los escribas, no los fariseos, no los saduceos, sino que Él va a llamar a otros para que tomen la viña y empiecen a dar frutos, frutos de santidad, frutos que harán la diferencia, frutos de caridad, de mansedumbre, de oración, de templanza, de justicia, frutos que nacen de los dones del Espíritu Santo. Una religión verdadera, una mansedumbre, una caridad, una templanza, una paciencia. Los dones y los frutos del Espíritu Santo. La constancia. Cosas que posiblemente suenan raras a nuestra realidad de vida, pero
pero es que la necesitamos para seguir adelante. Hoy la viña del Señor es el cielo prometido. Y nosotros podemos caminar hacia ese cielo. San Juan de la Cruz tendrá una imagen y la dibujará. En los poemas la redactará con palabras magistrales de poeta y hará un dibujo que se llamará Subida al Monte Carmelo. Y dirá al final, en este lugar solo mora Dios. La gloria de Dios, el cielo, el paraíso prometido, lo que habíamos perdido y lo podemos recuperar. Algo bien importante, porque aquello que parecía paradisíaco en el Antiguo Testamento, ese paraíso, es para nosotros una realidad de vida. Mi familia carmelita, los místicos, esos hombres y mujeres que a través de la historia, mi familia religiosa carmelita, han sido testigos. Pero te puedo mencionar más. La familia franciscana tiene hombres y mujeres de la talla de Clara de Asís, de Pío de Pietrelcina, de Santa Isabel de Hungría, que cambió todo por seguir a Cristo. La familia dominica, una Catalina de Siena, un San Pedro mártir, un Domingo de Guzmán, un Tomás de Aquino, que abrazó el amor a la Eucaristía, más que la ciencia, que conocía el misterio de Dios. A eso es lo que yo te estoy llamando. Una llamada a esa experiencia de la viña del Señor en tus manos, a la construcción de una iglesia, a la construcción del reino de los cielos. Y los saduceos, y los escribas, y los sumos sacerdotes de Jerusalén, y los senadores publicanos, no quisieron recuperar eso que le pertenecía, pues se la quitará y se la entregará a los gentiles. San Pablo le dirá al mismo Pedro, pues yo predicaré a los gentiles. Y llegó a Roma y a los rincones del mundo la prédica del apóstol de los gentiles. A ti y a mí, porque a nosotros también se nos entrega la viña del Señor, el cielo prometido. Que el Señor les bendiga.